Es un gusto tenerle aquí en esta mañana de domingo con la única intención de bendecir al Señor, de aprender de su palabra para poder caminar en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y la predicación de esta mañana se llama Posicionados. Hay lugares para usted y para mí, ¿por qué no estamos ahí sentados? Hay porciones de gloria que el Padre ya ganó para nosotros y que ya tenemos autorizados en el cielo. ¿Por qué no estamos ahí parados? Posicionados es nuestro tema del día de hoy. Y yo le voy a pedir que me acompañe a Génesis 32 a partir del 24. Esta es una historia un tanto cuanto conocida, pero vamos a desglosar lo que nos quiere decir el Señor. Ya habíamos hablado de Jacob y Esaú. Jacob, que significa embustero, mentiroso, usurpador. Él le robó la primogenitura a su hermano Esaú haciéndose pasar por él. El hermano se enteró y la mamá fue corriendo: hijito, córrele porque tu hermano te quiere matar. Entonces Jacob se fue huyendo con sus esposas, con sus dos esposas, con sus siervos, con sus criados, se fueron. Bueno, él iba huyendo y de repente se quedó solo. Él iba con todos y de repente se apartó, se quedó solo. Yo quiero enfatizar la palabra solo. Hay cosas que usted y yo vamos a tener que hacer solos, porque hay lugares en donde Dios le quiere levantar a usted de manera muy personal y de manera muy particular. Por eso hay un versículo donde el Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Pero hay otro versículo donde dice el Padre: cierra la puerta, entra en tus aposentos y en lo secreto preséntate a tu Padre. Porque hay cosas, hay tratos que Dios quiere directamente con nosotros. Hay veces que yo voy a decir: ayúdenme a orar. Pero hay veces que el Padre quiere encontrarse con nosotros a solas, porque el Padre quiere que le veamos cara a cara. Hay situaciones donde Dios se quiere revelar a nuestra vida de una manera muy particular. Hay asuntos que el Padre quiere exactamente con usted. Así que Él se quedó solo. Y cuando Él se quedó solo, dice la palabra que luchó con Él un varón hasta que rayaba el alba. Otras versiones dicen que luchó con el ángel de Jehová. Otras versiones dicen que luchó con Dios. El ángel de Jehová y Dios es considerado lo mismo en muchas traducciones. Bueno, luchó. Él tuvo fe, Él tuvo fortaleza, Él peleó. Usted y yo hemos sido llamados a la guerra, pero también hemos sido llamados a pelear contra lo que nos ha estorbado dentro de nuestras vidas para poder vencer. Hay gente que vive acostumbrada a su manera de vivir. Hoy el Señor le dice: no te acostumbres, no te acomodes a un lugar que no te corresponde, porque yo te quiero posicionar en un lugar de autoridad. Hoy el Señor le dice: sal de tu zona de comodidad y pelea. Aquí dice que Jacob luchó hasta que rayaba el alba. ¿Eso qué quiere decir? Que estuvo toda la noche peleando con ese varón, con ese ángel. Y a veces usted y yo ya queremos rapidito. Que pase el proceso rapidito, que se solucione rapidito. Y aquí nos está diciendo que él estuvo peleando toda la noche hasta que rayó el alba. Así que yo no sé en qué punto de su proceso usted se encuentre. No se preocupe, porque a usted le va a rayar el alba. El alba es cuando en medio de la peor oscuridad comienzan a salir los primeros rayos del sol. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva batallando, pero va a llegar el alba, va a llegar la luz, va a llegar el resplandor y usted va a poder ver con claridad el porqué de todo lo que ha estado pasando. Porque aquí no dice que fue rápido, no dice que duró 3 minutos, no dice que hasta que él se cansó. A veces usted y yo nos cansamos, pero el Señor dice: pelea, sigue, persevera, porque yo te voy a posicionar. Y después sigue diciendo: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se
coyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Le dañó el muslo y a veces usted y yo no queremos salir raspados. El proceso duele, pero el proceso nos levanta. La prueba duele, pero nos fortalece. El proceso a veces es incómodo y es doloroso, pero es necesario para ese nivel de gloria al cual Dios nos quiere llevar, para esa posición alta. Para llegar a lo alto usted y yo nos vamos a cansar, pero no se preocupe porque vamos a llegar, porque Dios tiene preparado el lugar por donde se llega al lugar que Él ya destinó para usted y para mí. Es importante saber que posiblemente no va a ser tan rápido como quisiéramos, que posiblemente no va a ser tan fácil como nos gustaría, pero que vamos a llegar a nuestro propósito, porque Dios ya lo decidió. Dios ya dijo cuál va a ser nuestro lugar. Dios ya dijo cuál va a ser nuestra silla de autoridad. Lo único que tenemos que hacer es pelear, ser persistentes, tener los ojos abiertos, caminar en fe y colocarnos en ese lugar que el Padre tiene para nosotros. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Mi nombre no importa, importa lo que yo tengo para ti. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces decimos: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Dónde estabas cuando yo estaba pasando esta situación? Y eso no importa. El Señor le dijo: ¿por qué me preguntas eso? Eso no importa. Y lo bendijo ahí. El Señor posiblemente no le va a responder sus preguntas, pero le va a bendecir. El Señor le va a posicionar en el lugar que tiene para usted. Y para eso a veces no es necesario que se nos den explicaciones, porque a veces estamos con un corazón deseoso de que nos digan el por qué, cuando realmente Dios lo que quiere hacer es colocarnos. El por qué no importa, lo que importa es la bendición de Dios, y cuando usted llegue ahí, usted va a entender. A veces decimos: ¿pero por qué Dios no me contesta? Porque cuando Él me coloque en el lugar que tiene para mí, yo voy a entender. ¿Cuántas veces no hemos dicho: con razón tenía que pasar esto? Gracias a Dios porque en medio de la peor temporada de mi vida yo vi su poder. Gracias a Dios porque en medio de mi angustia yo vi su gloria. Gracias a Dios porque si no hubiera sucedido esto con mis hijos, ellos no se hubieran acercado. Gracias a Dios porque si no nos hubiéramos quedado sin trabajo, no hubiéramos valorado lo que después llegó. A veces queremos respuestas cuando Dios lo que quiere es bendecirnos. Dios está más preocupado por posicionarnos en un lugar de honra, de autoridad y de bendición, que por bajar del cielo a darnos explicaciones del porqué de las decisiones que tomen nuestras vidas. Porque al final esas van a venir solas y nosotros vamos a entender. Y luego dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. En medio de la guerra y en medio de la batalla, nosotros vamos a encontrarnos con Dios. En medio de la prueba es cuando vamos corriendo al Padre, y ahí es en donde Él se va a mostrar a nosotros. A veces decimos: ¿por qué tuve que pasar esto? Seamos honestos, si no hubiéramos pasado por eso, no nos hubiéramos acercado al Padre. Dice la palabra: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y lamentablemente muchos podemos decir que conocimos al Señor en medio de la peor situación de nuestras vidas. Por eso aquí dice: vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Usted quiere un alma liberada, busca al Señor, porque Él le quiere mostrar su rostro. Busque al Señor. Y quiero que usted vea esta parte donde dice: y dijo, una vez que le descoyunturó el muslo, le dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices.
Es tiempo de que usted y yo nos agarremos del Señor y le digamos: yo no me voy de aquí hasta que me bendigas. Yo no me voy de aquí hasta que no vea tu rostro. Yo no me voy de aquí hasta que no te conozca de manera personal. Yo no me voy de aquí hasta que no te reveles a mi vida. Yo no me voy de aquí de tu presencia. Yo no me voy de tu presencia, Señor. Yo no me voy a apartar de ti hasta que tú, Señor, no me reveles cuál es tu plan para mi vida y hasta que no me posiciones en ese lugar que tú tienes para mí. ¿A cuánta gente no hemos visto que viene con toda su necesidad? Aquí llora, se desahoga, el Señor le ministra, les arregla la situación y no los volvemos a ver. ¿A cuánta gente no hemos visto que viene con una enfermedad, con un problema serio? Viene, llora, se desahoga, viene un tiempo, llegan temprano, alaban al Señor, van caminando, leen su Biblia y después de un tiempo que no vieron solución, ya no regresaron. Se perdieron la oportunidad de ver el rostro de Dios. Se perdieron la oportunidad de sentarse en esa silla con esa posición que el Padre ya había ganado para ellos. ¿Cuánta gente no hemos visto que viene a la iglesia, cree en Dios, pero como no ve rápido, después ya la vemos con los brujos, ya la vemos haciéndose limpias con el huevo, ya la vemos con el santero? Esas personas jamás conocerán el lugar que Dios tenía para ellos, porque aunque Dios tenga una posición para nosotros, hay algo con lo que Él no puede. Y es nuestro libre albedrío. Dios no quiere robots, Dios quiere hijos. Dios quiere que le alabemos, que le amemos y que le sigamos por amor y por fe. Y muchas veces usted y yo nos desanimamos. Pregúntele a quien usted quiera cuánto duró su proceso. No es de un día para otro, y aquí vemos personas que si Dios no les responde en 2 semanas, se van. Y la verdad es que quienes perdieron fueron ellos, y perdieron la oportunidad de conocer la bendición derramada que Dios tenía para ellos. Aprendamos a perseverar, aprendamos a ser posicionados. Dios no nos va a dejar en donde estamos, Dios nos va a levantar. Y el ángel de parte de Dios hizo algo todavía más allá. Él se llamaba Jacob, que significa impostor. Le cambió el nombre. El nombre es destino, y Dios cambió su nombre y cambió su identidad y cambió su destino. Le dijo: no te llamarás más Jacob, desde ahora te llamarás Israel. Y es el padre de 12 naciones, de toda la tribu, de cada una de las 12 tribus de Israel. Dios le quiere bendecir. Dios le quiere levantar, Dios le quiere fortalecer, Dios le quiere colocar, Dios le quiere posicionar, pero la pregunta es: ¿qué tanto estamos peleando por esa bendición? ¿Qué tanto estamos yendo a arrebatar lo que el Padre ya tiene para nosotros? Podemos ver en Marcos 7:31 la curación del sordomudo de la Decápolis. Un hombre sordomudo de nacimiento, Jesús llegó solamente por él. Dice la palabra que muy parecido al hombre ciego, Jesús agarró sus dedos, él escupió, dice la palabra que cayó en la lengua del hombre. Jesús agarró con sus dedos y le puso dentro de sus oídos, y dice la palabra que él susurró Efata. Susurró Efata, y con eso pidió a Dios que fueran abiertos los oídos del hombre. Y dice la palabra que no solo fueron abiertos sus oídos, sino que aparte se conectó con su lengua. Usted sabe que nosotros tenemos los órganos conectados por dentro. El hombre comenzó a escuchar, comenzó a hablar, y el hombre quería ir con Jesús. De agradecimiento, todos estaban sorprendidos, y Jesús le dijo: vete, no digas lo que ha pasado aquí. Pero Jesús decía: cállense, y todo el mundo hablaba. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre de Decápolis? Decápolis significa que eran 10 ciudades. Era una ciudad, haga de cuenta, un estado con 10 municipios. Eso era Decápolis, por eso se llama así. Bueno, él fue la persona que llevó el evangelio a todo ese lugar. Jesús vino, hizo el milagro, todos lo vieron, y después, cuando Jesús se fue con los discípulos, este hombre se quedó dando testimonio a los que no habían podido presenciar. Y toda esta región fue salva y conoció al Señor gracias a que este hombre se quedó
y pudo testificar. Él quería irse con el maestro, él quería ir con los apóstoles, él quería ir a los viajes misioneros, él quería ser parte del movimiento de Jesús, de su Señor, de quien lo había sanado. Sin embargo, Dios tenía otro plan y ese plan no fue menor. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos otro plan, pero el de Dios es mejor? ¿Cuántas veces usted y yo tenemos un sueño para nuestra vida, pero el de Dios es mejor? ¿Cuántas veces usted y yo estamos seguros de que un camino es el correcto, pero el que tiene Dios para nosotros es todavía mejor? No se vuelve a mencionar en la Biblia Decápolis. ¿Qué significa? Que si este hombre se hubiera aferrado y se hubiera ido atrás de los discípulos y atrás de Jesús, esta región no hubiera conocido el Evangelio. Hubieran presenciado un milagro, pero no hubiera habido quien les nutriera la fe, quien les siguiera enseñando. No hubiera habido quien siguiera avivando esa flama de fe en Cristo. A veces usted y yo pensamos que algo es bueno y sí lo es, pero no es mejor que lo que el Señor tiene. Este hombre fue obediente y fue posicionado. Fue posicionado como el evangelista de toda Decápolis, de 10 tierras unidas, cientos de personas, hombres, mujeres y niños que no hubieran conocido el evangelio si no hubiera sido por él. Dice la palabra en 2 de Samuel 5:10, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Mientras usted avanza, Dios le acompaña. Mientras usted camina, Dios va con usted. Mientras usted le crea al Señor y sigue avanzando, el Padre va tomándole de la mano. Hay caminos que a veces a usted y a mí nos espantan un poco, pero Dios va con nosotros y nos va levantando. Cuando viene un rompimiento, podemos ser posicionados en el lugar estratégico que Dios tiene para nosotros. Y la predicación pasada hablábamos acerca del rompimiento. Y hoy Dios quiere hablar acerca de la posición que Él nos da. Una vez que hemos sido aguerridos, que hemos sido valientes y que nos hemos atrevido a romper con todo eso que nos estorba. Y lo que más nos estorba suele ser nuestra mentalidad, nuestra falta de fe, nuestras costumbres, nuestra manera de antaño de hacer las cosas. Despojémonos de lo que nos estorba. Dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre, renovad vuestra mente. Es necesario romper estructuras para ser posicionados en el lugar que Dios tiene para nosotros y para nuestra casa, porque hay bendiciones que nosotros ganamos para nuestros hijos. Hay bendiciones que el proceso que usted está pasando no lo van a pasar sus hijos. Hay victorias que usted está peleando que ya no van a tener que pelear sus hijos. Hay cosas que usted está arrebatando para ellos. Y tenemos a Salomón. Salomón no trabajó y fue el rey más rico de toda la tierra gracias al trabajo de su padre. Dice la palabra que a él le fue dado construir el templo y que David, cuando escuchó, empezó a recolectar para que su hijo tuviera todo. Hay cosas que usted y yo estamos trabajando que a nuestros hijos ya no les va a costar, porque Dios es un Dios de bendición generacional. Dice la palabra, y daré bendición hasta 1000 generaciones de los que me aman y obedecen mi nombre. A veces yo no le quiero obedecer porque a mí no me es cómodo lo que Dios me está pidiendo. Pero si yo logro entender que yo desde ahorita estoy trabajando la posición de autoridad y de bendición para mis hijos, yo le aseguro que usted se mueve. Yo le aseguro que usted avanza. Yo le aseguro que usted obedece. Porque estamos brincando para nuestros hijos. Salomón no trabajó y tan no le costó que tuvo 1000 mujeres, cayó en pecado y se equivocó. Ellos tendrán sus propias pruebas, pero usted y yo estamos sembrando para lo eterno. Y parte de lo eterno son nuestros hijos que seguirán aquí por generaciones hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Qué pasa con Isaac?
Todo lo que creyó su padre Abraham le cayó en bendición a él. Dice la palabra, porque su fe le fue contada por justicia. Y podemos ver cómo en Isaac hubo una bendición sobrenatural que él no pagó. Isaac no estuvo en el desierto. Isaac no tuvo que dejar su tierra y a su parentela para encontrarse con Dios. Isaac no tuvo que caminar en fe en medio de la nada. Isaac no, su padre lo hizo y ganó bendición para su hijo. Usted y yo en esta mañana, con nuestra fe, con nuestra obediencia, con nuestro caminar y con nuestro andar en el Señor, estamos siendo posicionados y estamos posicionando a nuestros hijos. Ellos caminarán en una bendición que usted hoy está ganando. Dice la palabra en Josué 11:19, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová. Vino Dios y les dijo, esa es la tierra que yo tengo para ustedes. Dios ya se las había dado. Sin embargo, ellos tuvieron que pelear. Ellos tuvieron que ir y arrebatar lo que Dios ya tenía para ellos. Como cuando usted dice, yo ya compré el helado, pero si no tiendes la cama, no lo agarras. Yo ya pagué el internet, pero si no haces la tarea, no te conectas. Hay cosas que Dios ya pagó, que ya tiene para nosotros y que nos pertenecen, pero tenemos que ir a tomarlas porque así vamos a crecer, porque así vamos a valorar, porque así vamos a cuidar y a proteger lo que Dios tuvo, peleó y ganó para cada uno de nosotros. Seamos posicionados correctamente. Dice, porque esto vino de Jehová. Las cosas vienen de Dios y usted y yo no podemos estarnos peleando con el Padre. Porque dice la palabra que la prueba produce paciencia, la paciencia produce fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Tal vez si a usted y a mí no nos hiciera falta tanta transformación, el proceso sería menos. Tal vez si usted y yo modificáramos nuestro carácter, tardaríamos menos en ser procesados. Tal vez si usted y yo pudiéramos entender las verdades del reino, tardaríamos menos en el desierto. Es necesario que caminemos hacia ese lugar que el Padre ya ganó, porque dice la palabra en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí Dios nos está diciendo, tienes que pelear. Yo ya lo tengo para ti, pero tú tienes que venir y lo tienes que agarrar. Tú tienes que pelear, tú tienes que creer, tú te tienes que esforzar, tú tienes que caminar, tú tienes que abrir tu mente, tú tienes que ver mi gloria, no solamente recibir. Yo he visto cómo personas que tuvieron carencias hoy viven de manera diferente la prosperidad de parte de Dios. Hemos visto cómo gente que nunca ha padecido de nada, les es muy común y muy normal que no les falte. Dios se agrada de un corazón agradecido y sobre todo de un corazón procesado por el medio del cual usted y yo podemos decir, yo vi la gloria de Dios, yo vi la misericordia de Dios, Dios transformó mi corazón, transformó mi casa, sanó mi cuerpo, me dio visión, Dios me utilizó, me dio ministerio. Me acuerdo cuando yo estaba sentada y hoy soy útil. Me acuerdo cuando yo era pobre y hoy puedo bendecir porque entiendo lo que se siente padecer. Yo estuve en una cama de hospital y hoy voy y bendigo porque yo sé lo que es estar ahí y lo hago con un corazón de misericordia, pero también con un corazón de agradecimiento porque Dios me sacó de ahí. Dios nos está posicionando. Seamos agradecidos y tengamos los ojos abiertos para ir a arrebatar nuestra promesa, porque Dios ya la tiene. Es como cuando usted le dice a su hijo, te voy a llevar de vacaciones, pero mínimo 8 en la escuela. Y usted ya tiene el tour pagado, pero su hijo se tiene que esforzar. ¿Por qué? Porque usted quiere que su hijo crezca. Usted quiere que su hijo crezca con cultura del esfuerzo, porque es lo que le va a sacar adelante. Usted quiere que su hijo se dé cuenta que él puede. Usted quiere que su hijo aprenda desde pequeño que él puede lograr lo que se proponga si se esfuerza, si trabaja duro y si cree.
No es que usted no lo tenga para dárselos o no se los quiera dar. Usted ya lo tiene, pero junto con la bendición usted quiere que su hijo crezca, que su hijo avance, que su hijo valore, que nuestro techo sea el piso de nuestros hijos, que si yo llegué aquí, mis hijos lleguen acá, que si yo he logrado tal cosa, mis hijos lleguen a más. Y para eso es necesario pelear y enseñarles a pelear. Recordemos Yaresh, la palabra Yaresh, que fue la que Dios utilizó cuando les ordenó que fueran a pelear por la tierra. Dice Yaresh, que significa ocupar, desalojar a los habitantes que ya estaban. Es como cuando su papá le dice: hija, te tengo una casa. Nada más ve y saca a los que están allá adentro. Papá, pero ¿por qué? Es tuya, ve y pelea. Yo quiero que tú valores. Yo quiero que a ti te cueste algo. Ya es tuya, yo ya la pagué, pero quiero que tú te esfuerces. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes. Porque usted no le va a pedir a sus hijos algo con lo que no puedan. Dice la palabra que Dios no es un Dios injusto para pedirnos algo con lo que no vamos a poder. Que junto con la prueba, Él nos da la salida. Así que cuando yo escucho gente diciendo esto, yo no lo soporto, sí lo soportas. Y vas a salir bien porque Dios te va a dar la salida. Es que yo siento que no puedo. Sí puede. Y va a poder y lo va a hacer bien porque Dios le va a acompañar. No digamos no puedo, porque Dios lo que quiere es sacar la fuerza que hay en cada uno de nosotros para posicionarnos y para bendecir a nuestra generación. Se aplica para apoderarse, conquistar, tomar la heredad, tomar posición y arrebatar. Usted y yo tenemos que aprender a arrebatar. Dice Zacarías 12:8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. ¿Quién es el morador de Jerusalén? Jerusalén es el tabernáculo, es el lugar de adoración. Si usted y yo estamos en este lugar adorando al Señor, bendiciéndolo, cantándole, orando, creyendo, aprendiendo de su palabra, aquí dice claramente que Jehová nos defenderá. Porque una de las partes del proceso es sentirnos solos. Sentir que aunque estemos acompañados, pareciera que no tenemos a nadie. Una de las partes dolorosas del desierto es sentir que si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Es sentir la responsabilidad y la carga aunque estemos acompañados. Y aquí el Señor nos dice: Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Si usted está en la presencia del Señor, el Señor le va a defender. Si usted está en la presencia del Señor, el Señor va a dar la cara. Pero a veces queremos como el divino, así de lejitos, que llegue y que lo haga. Y aquí dice al morador de Jerusalén, al que esté en su presencia, al que esté en el lugar de adoración, al que esté levantando tabernáculo. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. El que fuere débil será como David, y David era un rey guerrero. Así que si usted se siente débil, aquí dice que en el tabernáculo y en la adoración el Señor nos posiciona como gente de guerra. Aquí dice que en la presencia del Señor Él nos posiciona como gente apta para la batalla. Aquí dice que si usted y yo estamos en el lugar de adoración correcto, Él nos posiciona en el lugar de autoridad y nos da la victoria. Pero aquí hay un requisito y la gente quiere que le llegue. La gente quiere nada más por internet y que le llegue. Y aquí dice claramente: el que habitar en Jerusalén, el que esté en la adoración, el que esté en la alabanza, el que esté en su presencia, el que esté a sus pies, a ese Jehová le defenderá. ¿De qué quiere usted ser defendido esta mañana? ¿Qué espíritu se le está levantando? Espíritu de división, espíritu de conformismo, espíritu de cansancio, espíritu de enfermedad, espíritu de escasez, espíritu de depresión, espíritu de muerte. ¿Quién se le está levantando? Porque aquí dice que Jehová le va a defender.
Y que si usted fuere débil, aquí Él le levantará como al rey David. Y el rey David fue un rey guerrero que venció a todos los que se le pusieron enfrente. Vean nuestra predicación acerca de los gigantes de David. Eran espíritus que le atacaban. El espíritu de rechazo, el espíritu de exilio, el espíritu de desolación. Y con todos él pudo, porque Jehová estaba con él. ¿Contra qué está lidiando usted? Jehová le defiende, va con usted y le fortalece. Dios nos impulsa a pelear sin parar. Cuando emprendemos una encomienda de parte de Dios, tenemos que avanzar, porque hay cosas que usted sabe que Dios le encargó, así que no nos podemos cansar. Hay cosas que usted sabe que tiene que realizar porque Dios se las puso. Así que no podemos decir yo ya no puedo, yo ya no quiero, yo ya me cansé. Hay cosas que sabemos que son el plan de Dios para nuestras vidas y no podemos decir después porque Dios lo quiere hoy, porque Él nos quiere colocar. El lugar al que Dios nos quiere posicionar siempre es de bendición para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Dice la palabra, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero si yo no estoy en la presencia, ¿en qué momento me lo va a infundir? Porque cuando una persona le infunde aliento a otra es porque la tiene cerca. Y a veces usted y yo queremos recibir estando lejos. A veces usted y yo queremos gozar la bendición sin estar en la presencia. A veces usted y yo queremos ser posicionados sin haber pagado el precio. A veces usted y yo queremos ser bendecidos y levantados sin haber estado a los pies del autor y consumador de nuestra fe. Y así no es posible. Aunque Él es sobrenatural y tiene sus métodos, aquí Dios nos está diciendo en mi presencia. Usted quiere ser más que vencedor, dice la palabra, en su presencia. Tenemos que subir al monte Moría para pasar la prueba de la fe y ser enviados a conquistar. Ese monte Moría que era en donde adoraban, que era en donde se encontraban en la presencia, que era donde levantaban tabernáculo. A veces usted y yo nada más queremos venir aquí cada semana, pero Dios quiere estar con nosotros todos los días. Dios nos quiere abrazar todos los días y a veces usted y yo no tenemos tiempo o no tenemos ganas. Dios nos quiere bendecir y quiere depositar sobre nosotros de sus depósitos celestiales, pero ¿en qué momento nos los va a dar? Si yo quiero que usted me dé algo, yo me le tengo que acercar. Si yo quiero escucharle a usted, yo le tengo que ir a buscar. Y a veces queremos que Dios nos mande por GPS o que nos lo mande en mensaje de WhatsApp y así no funciona. Dios nos quiere posicionar, pero nos quiere cerca. Nos quiere en su presencia. Jerusalén es nuestra silla de autoridad. Cuando dice la palabra que estamos junto con Cristo sentados en lugares celestiales a la diestra del Padre, siempre que usted estemos en nuestro tabernáculo. Y mire, Jerusalén significa ciudad de paz. ¿Usted está preocupado? Entra a la presencia. Usted está cansado, entra a la presencia. Usted se siente angustiado, entre a la presencia. Usted se siente fracasado, entre a la presencia, porque en la Jerusalén está nuestra silla de autoridad. Usted y yo tenemos autoridad contra los poderes de las tinieblas, siempre que estamos en la presencia del Padre, bajo su unción y bajo su cuidado. Tenemos que avanzar hasta tomar nuestra bendición. ¿Cuál es la bendición que usted tiene que tomar? Se llama familia, se llama trabajo, se llama negocio, se llama hijos. ¿Cómo se llama? Porque Dios le quiere posicionar. Usted es la autoridad en medio de su casa. Usted tiene un nivel de autoridad en medio de su negocio. Usted tiene autoridad en medio del lugar en el que vive porque Cristo está en usted. Usted tiene autoridad donde quiera que va porque es portador del Espíritu Santo. Pero a veces no somos conscientes y por eso no arrebatamos. Pero dice la palabra que hemos sido posicionados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. El Señor nos está llamando a vivir un nivel mayor.
Porque hay gente que me dice, a mí me va bien, pues le puede ir mejor. Es que yo no estoy padeciendo de nada, pues le puede ir todavía mejor. Es que yo tengo recursos, puede tener más. Es que yo me siento tranquilo, se puede sentir feliz. Es que Dios tiene más para usted en esta mañana. Seamos posicionados en ese lugar que el Padre ya tiene, pero que a veces nosotros estamos perdidos y no sabemos bien cuál es. ¿Cómo puedo saber el plan de Dios para mi vida? Entre al tabernáculo, entre a la presencia y ahí Dios le va a dirigir, ahí Dios le va a usar, ahí Dios le va a abrazar, ahí Dios le va a consolar, ahí Dios le va a dar propósito y ahí Dios le va a revelar su plan. Ahí Dios le va a posicionar. Porque hay lugares que ya fueron ganados para usted. Segunda de Samuel 5:7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre ciudad de David, y edificó alrededor desde Miló hacia adentro, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Quiero que vea, pero David tomó la fortaleza, él fue y agarró, no se esperó a que Dios se la trajera, él tomó la fortaleza, porque los espíritus que se levantan en contra nuestra son fortalezas, porque los problemas de el sentimiento o el pensamiento de inferioridad para mí es una fortaleza, porque no me va a dejar avanzar. Sentir que yo no tengo el apoyo de nadie y me siento sola es una fortaleza que no me va a dejar ir a más. Sentir que los problemas son más grandes que yo son una fortaleza, porque ante un gigante cualquiera se amedrenta. Todos estos espíritus que a veces están con nosotros son fortalezas que se levantan en contra de nuestro propósito en el Señor. Aquí dice David, tomó la fortaleza. No esconda su debilidad, tómela, póngala delante del Señor y vénzala. No esconda sus sentimientos, tómelos, póngalos delante del Señor y venza. Esos pensamientos que a usted le dan vergüenza, no los deje ahí, preséntelos delante del Señor, tómelos, preséntelos al Señor y venza. Sea posicionado. A veces decimos, esto nadie lo sabe, Dios lo sabe. El mundo espiritual lo sabe y lo aparta de su promesa. Traiga todo lo que le estorba. Tómelo, preséntelo al Señor y venza, porque usted tiene que ser posicionado en el lugar que el Señor tiene para usted. Y dice, y moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó. Usted y yo hemos sido llamados a edificar. En medio de la peor situación, usted puede edificar en su casa, edificar en su vida, edificar en su familia, edificar en la obra. Usted y yo somos edificadores del reino. Hay gente que dice, pues yo con que no me porte mal con eso. Usted ha sido llamado a edificar y a reconciliar de parte del Señor. Y dice, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. ¿Por qué hace énfasis en Jehová Dios de los ejércitos? ¿Por qué no dice nada más Dios? Jehová. ¿Por qué hace énfasis? Porque cuando la Biblia dice Jehová de los ejércitos, está delatando, demostrando la parte guerrera de Dios. Cuando dice Jehová de los ejércitos estaba con él, está diciendo Jehová, el rey de los ejércitos, estaba peleando con él. Y a veces usted y yo necesitamos que el Padre pelee por nosotros, que el Padre venza por nosotros, pero ¿qué cree? No lo va a hacer de lejos. A veces usted y yo tenemos que ir. A veces usted y yo tenemos que avanzar. Usted y yo tenemos que tomar esa fortaleza que se ha levantado en nuestras vidas, presentarla delante del Padre, sabiendo que Él ya venció. ¿Cuál es su fortaleza? ¿Qué es lo que no le deja avanzar? ¿Qué es lo que no le deja ser posicionado? ¿Se llama flojera? ¿Se llama apatía? Se llama falta de seguridad, se llama falta de finanzas, se llama falta de apoyo, se llama imposibilidad. Hay gente que dice, ¿cómo me gustaría? Pero a mí la cabeza no me da para eso. Siempre quise ser médico, pero no me aprendo nada. ¿Cómo se llama la fortaleza? Tómela, preséntela. Dios va a ganar, porque Dios
siempre, siempre gana. Dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Dios ya sabe cuál es su situación antes de que usted naciera. Dios sabe cuál es su carácter, cuál es su debilidad. Dios sabe qué le alegra, qué le angustia. Dios le conoce y aún así le dio un llamado. Dios le conoce y aún así le posicionó en un lugar de autoridad y de honra. Dios ya sabía que usted se iba a equivocar y aún así le dio una silla. Hay una silla preparada para usted. Seamos posicionados. Dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay una silla de autoridad para usted porque Dios ya lo dijo desde antes de la fundación del mundo. Y aquí dice, el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, no de la nuestra. Hay cosas que están en manos de Dios, pero créanme, el plan de Él es mejor que el nuestro. El plan de Dios siempre es mejor. Dios romperá toda oposición que nos esté deteniendo para lograr la herencia que el Padre ya nos asignó. Hay cosas que Dios ya ganó para usted, tenemos que ir por ellas. Dios ya nos dio unos hijos hermosos, tenemos que educarlos. Dios ya nos dio unos hijos exitosos, tenemos que formarlos. Dios ya nos dio un matrimonio estable, tenemos que regarlo. Dios ya nos dio un lugar de autoridad, tenemos que sentarnos en esa silla porque Dios ya lo hizo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre. No se preocupe, Dios le va a cumplir, Dios lo va a hacer, Dios le va a colocar, pero usted lo tiene que creer y en base a esa fe usted tiene que caminar, porque somos hijos, no robots. Dios quiere que crezcamos, Dios quiere colocarnos, Dios quiere posicionarnos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Usted quiere resplandecer, tenemos que caminar. Usted quiere sobresalir, tenemos que caminar. Usted quiere avanzar, tenemos que caminar. Usted quiere ser posicionado, tenemos que avanzar. Jesús también habló del hombre fuerte. Esto viene en Lucas. Que gobierna sobre su palacio, mientras que no hay alguien que le haga frente, estará tranquilo y en paz. Esos son nuestros demonios. Por eso cuando oramos en liberación tenemos que atar al hombre fuerte. ¿Qué significa? Yo tengo que atar al espíritu que está operando en mí, que no me deja avanzar. Yo tengo que atar al espíritu, porque a veces mi espíritu está muy cómodo. Ahí dice que no se le molesta y está cómodo, mientras que no hay alguien que le haga frente, estará tranquilo. Mi concupiscencia va a estar muy cómoda. Mi problema de pornografía, pues ahí está, con que nadie se entere. Mi problema de rencor y de odio, pues nada más yo lo siento. Mi problema de falta de autoestima, me río mucho, yo creo que no se me nota tanto. Mi problema de idolatría, pues es normal, no todo el mundo lo hace. Mientras no se le moleste ese espíritu, en mí va a estar muy tranquilo. Si yo soy envidiosa y no hago nada por acabar con eso, ese espíritu ahí va a estar muy tranquilo y muy cómodo. Tenemos que atar al hombre fuerte, y el hombre fuerte son los espíritus que operan en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, yo ato al hombre fuerte. Yo ato todo espíritu de lascivia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de enfermedad que está operando en mi cuerpo. En el nombre de Jesús, yo ato al hombre fuerte que está operando en mi vida y no me deja avanzar. En el nombre de Jesús, yo ato ese espíritu de incredulidad que no me deja ver la gloria del Padre. ¿Se le ha ocurrido atar el espíritu de estupor? ¿Se le ha ocurrido atar el espíritu de conformismo y de flojera? Porque a veces decimos que la flojera es cuestión de echarle ganas. No es cierto, es un espíritu. Usted se quiere dormir, abra su Biblia. Es un espíritu. Usted se quiere dormir y no quiere leer su Biblia, vas a orar.
se va a dormir. Es un espíritu. Atemos al hombre fuerte que no nos deja avanzar. Debemos avanzar con autoridad y poseer lo que Dios ya nos ha entregado. Rompamos obstáculos. La decisión es nuestra, y le quiero repetir el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. A veces nos sentimos inmerecedores, pero la misericordia del Señor es para siempre. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a terminar ya con este tiempo.